Imagina a un líder que comenzó como hijo de campesinos pobres y terminó en el poder absoluto construyendo palacios mientras su pueblo pasaba hambre. Nicolae Ceausescu fue uno de los dictadores más polémicos del siglo XX. Para algunos, un símbolo de opresión y represión, otros, un tirano que hundió a Rumanía en la miseria. Pero al fin y al cabo, ¿quién fue ese hombre que terminó su vida ante un pelotón de fusilamiento, con todo el mundo mirando? En este video vamos a adentrarnos en la trayectoria de Ceausescu, desde su juventud militante, pasando por su ascenso al poder y el culto a la personalidad que lo convirtió en el genio de los Cárpatos, hasta el colapso brutal del régimen comunista rumano en 1989. Vas a entender no solo los hechos, sino también las contradicciones, las maniobras políticas y el impacto que sus decisiones dejaron hasta hoy en la historia de Europa del Este. Y te pregunto, ¿hasta qué punto el poder puede cegar a un líder? ¿Cómo un gobernante que comenzó con el apoyo del pueblo termina siendo tan odiado que es derrocado por ese mismo pueblo? Si te interesa reflexionar sobre política, poder y los límites de la ambición humana, quédate conmigo hasta el final. Esta historia puede cambiar la forma en que ves a los líderes que moldean el mundo. Nicolae Ceausescu nació el 26 de enero de 1918 en la aldea de Scornicești, ubicada en la región de Oltenia, al sur de Rumanía. Era una zona agrícola con altos índices de pobreza y bajo nivel de escolaridad, reflejando las dificultades del campo rumano en el período de entreguerras. Su padre, Andruța, trabajaba como pastor y estaba afiliado al Partido Nacional Campesino, lo que sugiere cierta presencia de actividad política en su entorno familiar. Ceausescu creció en un ambiente socialmente conservador y con pocos recursos, en una Rumanía predominantemente rural. A los 11 años, fue enviado a Bucarest, donde fue acogido por un zapatero llamado Alexandru Sandulescu, simpatizante del comunismo. Trabajando como aprendiz, tuvo sus primeros contactos con las ideas marxistas y con círculos obreros. Su llegada temprana a la capital lo expuso a un entorno urbano más complejo, marcado por tensiones políticas crecientes y represión contra organizaciones de izquierda. La zapatería en la que trabajaba funcionaba como un punto informal de encuentro entre jóvenes trabajadores politizados. Aún en la adolescencia, Ceausescu comenzó a asistir a reuniones clandestinas organizadas por miembros del Partido Comunista Rumano, que estaba proscrito desde 1924. Con poca educación formal, buscaba formarse políticamente por medio de conversaciones y la lectura de materiales prohibidos. Mostraba disciplina y disposición para asumir tareas arriesgadas, como la distribución de panfletos y mensajes codificados. En 1932, con solo 14 años, fue reclutado oficialmente por el partido, convirtiéndose en uno de los miembros más jóvenes de su célula. En ese entonces, Rumanía vivía bajo el reinado de Carol II y atravesaba una fuerte inestabilidad social, con huelgas, inflación y el auge de movimientos nacionalistas autoritarios. La represión policial contra el comunismo era intensa, con arrestos, torturas y vigilancia constante. La participación de menores en los grupos comunistas no era inusual, ya que la juventud era vista como una fuerza estratégica para el futuro del movimiento. Entre 1933 y 1936, Ceausescu fue detenido varias veces por posesión de propaganda subversiva, insultos a la monarquía y participación en reuniones ilegales. Los registros de la Siguranța, la policía política de la época, lo clasificaban como militante reincidente, vinculado a grupos considerados radicales. Sus detenciones ocurrieron principalmente en Bucarest, aunque también fue arrestado en otras regiones donde el partido intentaba ampliar su influencia. En 1936 fue condenado a 2 años de prisión y enviado a la penitenciaría de Dovtana, donde compartió celda con otros comunistas, entre ellos Gheorghe Gheorghiu Dec. Dovtana, ubicada en una zona montañosa de Rumanía, era conocida por albergar presos políticos y funcionar como un centro informal de formación ideológica comunista. Durante su tiempo allí, Ceausescu participó en intensos debates políticos, lecturas colectivas de textos de Marx, Lenin y Dimitrov, y ejercicios de disciplina organizativa. El encierro servía tanto como castigo como escuela revolucionaria, moldeando a las futuras figuras del partido.
Tras su liberación, en 1938, Ceausescu retomó la militancia clandestina, ahora con tareas de mayor responsabilidad dentro de la estructura partidaria. El país, entonces bajo la dictadura real de Carol II y posteriormente bajo el régimen militar de Antonescu, intensificó la represión contra los comunistas y todas las organizaciones consideradas prosoviéticas. Ceausescu fue arrestado nuevamente en 1940 y permaneció bajo custodia hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En 1943 fue trasladado al campo de Targu Jiu, donde volvió a encontrarse con líderes comunistas y participó en la reorganización del partido desde dentro de la prisión. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación soviética de Rumanía, el Partido Comunista pasó de ser una organización clandestina a convertirse en la fuerza dominante de la política nacional. Ceausescu, liberado de prisión en 1944, fue rápidamente incorporado a las filas reorganizadas del partido, beneficiándose del vacío institucional dejado tras la caída del régimen de Antonescu. Inició su labor formal en la Juventud Comunista, siendo asignado a tareas de movilización y adoctrinamiento en zonas rurales. El nuevo gobierno de coalición, bajo la supervisión soviética, permitió que figuras como Ceausescu ganaran protagonismo gracias a su fidelidad y su historial de resistencia. A partir de 1947, con la proclamación de la República Popular de Rumanía, Ceausescu comenzó a ocupar cargos estratégicos en áreas como agricultura y defensa. En 1950 fue nombrado viceministro de las Fuerzas Armadas, con responsabilidad sobre el sector político-ideológico del ejército. En ese cargo estuvo directamente involucrado en la sovietización del ejército rumano, promoviendo purgas de oficiales con vínculos con la monarquía o con el fascismo. Participó activamente en la represión de opositores políticos, especialmente campesinos, que resistían a la colectivización de la tierra. Durante la década de 1950, Ceausescu fortaleció su relación con Gheorghe Gheorghiu Dej, entonces secretario general del partido y líder absoluto del régimen. Se convirtió en miembro del Comité Central y más adelante del Politburo, el núcleo decisorio del Partido Comunista Rumano. Su cercanía con Gheorghiu Dej no se basaba solo en afinidades ideológicas, sino también en una estrategia de conveniencia. Ceausescu ofrecía lealtad incondicional y ejecutaba las órdenes sin cuestionarlas. Dentro de la estructura del partido, Ceausescu se convirtió en una figura de equilibrio entre distintas facciones, un perfil que Gheorghiu Dej valoraba mucho para evitar fracturas internas. Además, fue uno de los responsables de la formación de cuadros técnicos y políticos de base, jugando un papel clave en el adoctrinamiento de la juventud. En 1952, se casó con Elena Petrescu, también militante del partido, quien pronto comenzaría a acumular influencia entre bambalinas. En marzo de 1965, tras la muerte de Gheorghe Gheorghiu Dej, Nicolae Ceausescu fue elegido secretario general del Partido Comunista Rumano, el cargo más poderoso del país. Su ascenso fue facilitado por la percepción de que era una figura conciliadora, sin una base propia que pudiera amenazar el equilibrio interno del Politburo. Una de sus primeras decisiones fue la reconfiguración simbólica del régimen. El país pasó a llamarse oficialmente República Socialista de Rumanía, reforzando un distanciamiento retórico del modelo soviético. Entre 1965 y 1966, Ceausescu impulsó una agenda nacionalista dentro del socialismo, dando prioridad a símbolos y narrativas históricas rumanas por encima de la retórica marxista internacionalista. Esta estrategia incluía la valorización de la cultura local, el fomento a la publicación de obras de autores nacionales y la recuperación selectiva de héroes históricos rumanos. Ese nuevo discurso buscaba construir una identidad política propia, diferenciada de la URSS, aunque sin romper formalmente con Moscú. En el plano económico, su gobierno promovió medidas de modernización controlada, enfocadas en la ciencia, la tecnología y el desarrollo industrial. Se realizaron inversiones en infraestructura y en educación técnica, con la intención de acercar a Rumanía a modelos de desarrollo europeos. Aunque sin abandonar la planificación centralizada, hubo señales de apertura hacia la eficiencia y el incentivo al mérito técnico. Ceausescu también inició negociaciones con países capitalistas para obtener préstamos y transferencia de tecnología, lo que representaba una novedad en comparación con la línea política anterior.
El 20 de agosto de 1968, tropas del Pacto de Varsovia, lideradas por la Unión Soviética, invadieron Checoslovaquia con el objetivo de suprimir las reformas liberales impulsadas por el gobierno de Alexander Dubček. Al día siguiente, Ceausescu sorprendió al mundo al condenar públicamente la acción en un discurso transmitido desde el balcón del Comité Central en Bucarest. Ante una multitud de cientos de miles de personas, denunció la violación de la soberanía de un Estado socialista por parte de potencias aliadas. El discurso estuvo acompañado por una fuerte movilización de tropas rumanas y señales claras de que habría resistencia armada en caso de invasión. Ese gesto rompía con la tradicional sumisión de los partidos comunistas de Europa del Este frente al liderazgo soviético. A nivel interno, la condena a la invasión fue recibida con entusiasmo popular, incluso entre sectores críticos del régimen. La retórica nacionalista y la defensa de la soberanía conectaban con el sentimiento antiintervencionista que Ceausescu ya venía cultivando en discursos anteriores. Por primera vez, el régimen parecía defender un modelo de socialismo adaptado a la realidad rumana, sin tutela extranjera. A nivel internacional, su postura le trajo importantes beneficios diplomáticos. Países de Europa Occidental como Francia, Reino Unido e Italia comenzaron a ver a Ceausescu como un posible interlocutor independiente dentro del bloque socialista. Estados Unidos, bajo la presidencia de Lyndon B. Johnson, siguió de cerca la situación y empezó a considerar a Rumanía como un socio viable para una apertura diplomática. Hasta entonces, la región era tratada como un bloque homogéneo, pero el caso rumano revelaba fisuras posibles. Se organizaron visitas de Estado y se ofrecieron líneas de crédito y transferencia tecnológica como muestra de apoyo a su autonomía. Durante este periodo, Ceausescu recibió a varios líderes occidentales, incluidos Charles de Gaulle y Richard Nixon, con quienes estableció una relación diplomática relativamente estable. Rumanía se convirtió en el único país del Pacto de Varsovia que mantuvo relaciones diplomáticas continuas con Israel después de la Guerra de los 6 días, lo que aumentó aún más su visibilidad en el escenario internacional. En 1971, tras realizar visitas oficiales a la China de Mao Zedong y a la Corea del Norte de Kim Il-sung, Ceausescu regresó a Rumanía visiblemente impresionado por los modelos orientales de organización política. Pocos meses después, presentó las llamadas Tesis de Julio, un conjunto de directrices que marcaban el fin del breve periodo de apertura interna. El documento promovía el fortalecimiento de la educación marxista-leninista, el control ideológico sobre las artes y los medios de comunicación, y la subordinación de la ciencia a la línea del partido. La propuesta fue presentada como una revolución cultural rumana, en un momento en que el país ya gozaba de cierto prestigio internacional. El impacto inmediato de las tesis fue la reestructuración de los programas escolares y universitarios, ahora enfocados en la formación política de los estudiantes. Todas las expresiones culturales, desde el teatro y la literatura hasta el cine, pasaron a ser evaluadas por comités de aprobación ligados al partido. Las obras que no exaltaran los valores del socialismo rumano o la figura del líder eran sistemáticamente censuradas. Las editoriales fueron instruidas para publicar únicamente contenidos alineados con los intereses del Estado. La juventud se convirtió en un objetivo prioritario, con un reforzamiento de las actividades de la Unión de la Juventud Comunista como mecanismo de adoctrinamiento temprano. A partir de ese momento, el culto a la personalidad de Ceausescu adquirió un carácter cada vez más explícito. Su imagen comenzó a aparecer en murales, billetes, libros escolares y transmisiones diarias de la televisión estatal. Los discursos oficiales lo presentaban como el genio de los Cárpatos, el guía infalible y el constructor del futuro socialista de Rumanía. Se organizaban eventos públicos en su honor con gran despliegue escenográfico, que involucraban a miles de personas. Su esposa, Elena Ceausescu, también comenzó a ocupar cargos importantes y fue progresivamente incorporada a ese culto, presentada como la madre de la nación y una científica de renombre internacional. A partir de mediados de la década de 1970, Ceausescu intensificó su apuesta por la industrialización pesada como pilar del desarrollo económico rumano. El modelo se basaba en inversiones concentradas en siderurgia, minería, refinerías y grandes complejos petroquímicos.
El régimen buscaba reducir la dependencia de importaciones y aumentar la producción destinada a la exportación, incluso a costa del consumo interno. La industrialización no seguía criterios de viabilidad regional, sino objetivos políticos, lo que llevó a la construcción de fábricas en lugares con poca infraestructura o sin mano de obra calificada. Paralelamente, Ceausescu puso en marcha el proceso de sistematización urbana y rural, un programa de remodelación territorial sin precedentes en la Rumanía moderna, inspirado en parte por modelos soviéticos, pero llevado a una escala inédita. El plan preveía la demolición de barrios enteros, aldeas y monumentos históricos para dar paso a centros urbanos estandarizados. Uno de los proyectos más emblemáticos fue la reconfiguración de Bucarest, que sufrió profundas transformaciones tras el terremoto de 1977. La reconstrucción de la capital sirvió de pretexto para implantar el concepto de la nueva orden urbana socialista, basada en avenidas anchas, arquitectura monumental y un control total del espacio urbano. Iglesias, palacios y barrios centenarios fueron demolidos. En el centro de esta nueva Bucarest surgió el Palacio del Pueblo, hoy Palacio del Parlamento, una de las construcciones administrativas más grandes del mundo. La obra, iniciada en 1984, ocupó el 5% de la superficie de la ciudad y provocó la destrucción de más de 7 kilómetros cuadrados del tejido urbano preexistente. El proyecto movilizó a miles de obreros, ingenieros y soldados que trabajaban en ritmo acelerado y bajo estricto control. El palacio fue diseñado para albergar todas las instituciones del Estado y simbolizar la grandeza del régimen. La magnitud de la construcción contrastaba con la creciente escasez de recursos para la población. La ciudad comenzó a reorganizarse en función de la visibilidad del palacio, que pasó a convertirse en el nuevo eje de la capital. Entre finales de los años 1970 y comienzos de la década de 1980, Rumanía acumuló una deuda externa superior a los $10.000 millones, consecuencia directa de la dependencia del crédito extranjero para sostener los ambiciosos proyectos industriales y urbanos del régimen. Ceausescu había recurrido masivamente a préstamos de bancos occidentales e instituciones multilaterales para financiar obras de infraestructura e importación de tecnología. La crisis del petróleo de 1979 agravó aún más el panorama, elevando los costos de producción y reduciendo la capacidad de pago del país. Ante el riesgo de un colapso financiero, el gobierno adoptó una decisión inédita dentro del bloque socialista: saldar completamente la deuda externa en un corto periodo de tiempo. La estrategia para lograr ese objetivo implicó severas medidas de austeridad, impuestas sin consulta pública y aplicadas con mano dura. Alimentos básicos como carne, leche y huevos pasaron a ser racionados. El suministro de electricidad y calefacción fue drásticamente reducido, incluso durante los duros inviernos. La producción agrícola, aunque elevada, se destinaba casi en su totalidad a la exportación, con el fin de generar divisas. El impacto social de estas políticas fue profundo y generalizado. La calidad de vida de la población se desplomó, mientras los medios de comunicación repetían una retórica triunfalista sobre los sacrificios necesarios para lograr la independencia económica. Los hospitales funcionaban con recursos mínimos, las escuelas sufrían cortes de energía y las redes de transporte se deterioraban rápidamente. Las vitrinas de las tiendas permanecían vacías y el mercado negro crecía, alimentado por remesas de emigrantes y pequeños contrabandos. En las zonas rurales, la situación era aún más crítica, con un suministro irregular y escasa presencia del Estado. Ceausescu presentó el plan de pago total de la deuda como un imperativo nacional, comparándolo con una guerra de independencia económica. En 1983, Rumanía alcanzó superávits comerciales consecutivos a costa de una drástica contracción del consumo interno. Para 1984, ya había saldado una parte significativa de la deuda, aunque el país seguía pagando intereses y cargos financieros. Mientras la Unión Soviética avanzaba con las políticas de glasnost y perestroika bajo el liderazgo de Mikhail Gorbachev, Ceausescu decidió rechazar cualquier propuesta de reforma. El líder rumano veía los cambios soviéticos como una amenaza directa a la estabilidad de su modelo de socialismo nacional. En reuniones con otros países del bloque, se posicionó como defensor de la ortodoxia comunista, condenando abiertamente las concesiones hechas por sus vecinos.
Rumanía pasó a ser tratada como una excepción autoritaria en una región que empezaba a discutir la apertura política. En el plano interno, la represión se intensificó con un control constante sobre la población. La Securitate amplió su red de informantes y fortaleció su aparato de vigilancia, infiltrándose en prácticamente todos los sectores de la vida pública y privada. Se estima que, en los últimos años del régimen, unas 400.000 personas colaboraban con los servicios secretos, ya fuera por convicción, coacción o conveniencia. Universidades, escuelas, fábricas, hospitales e incluso iglesias eran monitoreadas. Casos graves de violaciones a los derechos humanos comenzaron a atraer la atención internacional en ese periodo. Las condiciones de los orfanatos rumanos, por ejemplo, revelaron un panorama de abandono, negligencia médica y maltrato sistemático. Miles de niños vivían en instituciones sobrepobladas, con alimentación deficiente y casi sin ningún tipo de afecto. Las imágenes y testimonios difundidos por periodistas extranjeros generaron una fuerte repercusión. También llamaron la atención los desalojos forzados de familias en zonas rurales y urbanas, como parte del plan de reordenamiento poblacional. En el ámbito diplomático, Rumanía quedó cada vez más aislada. Los vínculos con países occidentales, que en el pasado valoraban su política exterior independiente, se debilitaron notablemente tras la aplicación de medidas de austeridad y el aumento de las denuncias por represión. Las invitaciones a foros multilaterales disminuyeron, varios acuerdos de cooperación fueron suspendidos y el régimen comenzó a ser visto como impredecible y cerrado al diálogo. La crisis final del régimen de Ceausescu comenzó en Timișoara, una ciudad del oeste de Rumanía, el 16 de diciembre de 1989. El detonante fue el intento de las autoridades de desalojar al pastor reformado, László Tokes, acusado de criticar abiertamente al gobierno. Feligreses y simpatizantes formaron un cordón humano alrededor de su casa parroquial, y la protesta rápidamente atrajo a los habitantes de la ciudad. Lo que comenzó como una manifestación religiosa se transformó en pocas horas en un acto político con consignas contra el régimen. Las fuerzas de seguridad respondieron con violencia. A pesar del intento del gobierno de silenciar los hechos, las noticias sobre la represión en Timișoara se difundieron rápidamente a través de rumores, emisiones clandestinas y radios internacionales. En un país donde la prensa estaba estrictamente controlada, la información sobre las protestas generó asombro y curiosidad en otras regiones. Grupos de estudiantes y trabajadores comenzaron a movilizarse en ciudades como Cluj, Sibiu y Bucarest, conformando un movimiento que superaba las divisiones ideológicas. La represión violenta, lejos de frenar las protestas, sirvió como catalizador para una insatisfacción social acumulada durante años. A partir del 19 de diciembre, el país ya vivía una ola de movilizaciones simultáneas. El 21 de diciembre, Ceausescu convocó un mitin en Bucarest con el objetivo de demostrar que aún tenía el control y reafirmar su autoridad. Transmitido en vivo por la televisión estatal, el evento fue cuidadosamente orquestado, con la participación forzada de trabajadores llevados por los sindicatos oficiales. Sin embargo, en un giro inesperado, la multitud comenzó a abuchearlo durante su discurso. El sonido de las protestas interrumpió la transmisión en directo, en uno de los momentos más simbólicos de la ruptura entre el régimen y la sociedad. El pánico se apoderó de la cúpula del partido, y Ceausescu apareció visiblemente desconcertado. Era la primera vez que el control simbólico del poder se desmoronaba frente a las cámaras. Tras abandonar Bucarest en helicóptero en la mañana del 22 de diciembre, Ceausescu y Elena se dirigieron hacia el interior del país con la intención de alcanzar una base militar que aún les fuera leal. El plan inicial era reorganizar la cúpula del partido desde un lugar seguro, pero la situación fuera de la capital ya era incontrolable. A pocos kilómetros de vuelo, el helicóptero se vio obligado a aterrizar después de que el espacio aéreo fuera declarado bajo vigilancia. El matrimonio continuó su huida por tierra, haciendo paradas en distintas localidades sin lograr apoyo efectivo. Ese mismo día, fueron detenidos por soldados de la guarnición de Târgoviște, quienes recibieron órdenes vagas y contradictorias sobre cómo actuar. Durante los 3 días siguientes, Nicolae y Elena permanecieron bajo custodia militar, alojados en condiciones precarias y bajo estricta vigilancia. La cadena de mando estaba fragmentada, y los nuevos líderes del Frente de Salvación Nacional buscaban una solución rápida al problema.
Existía el temor de que militantes leales al régimen intentaran rescatarlos o provocaran una guerra civil. Ante ese escenario, se tomó la decisión de organizar un tribunal militar extraordinario y llevar a cabo un juicio sumario. El proceso fue programado para el 25 de diciembre y sus preparativos se realizaron en secreto, sin observadores internacionales, ni garantías de defensa legal plena. El juicio duró menos de una hora y fue conducido por un grupo de oficiales del ejército, asignados especialmente para la tarea. Las acusaciones incluían genocidio, subversión del poder del Estado, destrucción de la economía nacional y enriquecimiento ilícito. Durante la audiencia, Ceausescu se negó a reconocer la legitimidad del tribunal, calificándolo como una farsa organizada por traidores. Elena también rechazó todos los cargos e intentó imponer su voz ante los militares. La sentencia de muerte fue pronunciada de inmediato, sin posibilidad de apelación. La ejecución se llevó a cabo minutos después del juicio, en el patio de la base militar donde estaban detenidos. Un pelotón de fusilamiento compuesto por soldados del ejército regular fue designado para cumplir la orden. Los dos fueron llevados al lugar, atados y colocados uno al lado del otro. Las últimas palabras de Ceausescu fueron un intento de entonar el himno de la Internacional Comunista, interrumpido por la ráfaga de disparos. El legado de Nicolae Ceausescu sigue siendo un tema sensible y divisivo en la memoria colectiva de Rumanía. Para parte de la población, especialmente quienes vivieron la transición en medio de penurias económicas, aún es recordado como símbolo de soberanía nacional y orden social. ¿Nicolae Ceausescu fue un tirano brutal o un líder que intentó proteger la soberanía de Rumanía a toda costa? La respuesta puede variar según el punto de vista. Desde los recuerdos del frío sin calefacción, pasando por la fábrica que ofrecía empleo, hasta los archivos secretos de la Securitate. Pero al final, la pregunta que queda es, ¿hasta qué punto puede llegar un gobierno en nombre de la independencia nacional antes de convertirse en el opresor de su propio pueblo? Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Ceausescu fue víctima de las circunstancias o el arquitecto de su propia caída? Y si te apasiona descubrir lo que hay detrás de los regímenes, los líderes y las decisiones que marcaron el siglo XX, suscríbete al canal y activa la campanita ahora mismo. Aquí, cada episodio revela lo que los libros apenas mencionan, y el próximo puede ser aún más polémico. No suscribirte es perder la oportunidad de entender lo que todavía resuena en los pasillos del presente.